Bienvenidos y bienvenidas a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal de Centro, en el que exploramos el pasado para entender nuestro presente. Soy Javier Camas Ruiz, colaborador del Archivo Histórico de este Archivo General Municipal, y el día de hoy tenemos un episodio especial con espíritu navideño. Vamos a remontarnos a la Inglaterra victoriana para descubrir cómo un escritor desde la literatura y la crítica social transformó para siempre la manera en que celebramos la Navidad. Su nombre es Charles Dickens, su obra A Christmas Carol, traducida sería Un cuento de Navidad, y su legado, pues la Navidad moderna. Y para conversar sobre este fascinante tema, pues nos acompaña el día de hoy Saúl Granados, estudiante de la licenciatura en Historia. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, es un gusto estar aquí el día de hoy. Bien, este tema es muy interesante, además de porque estamos en épocas ahorita ya de sembrina, ¿no? De Navidad. Y surge esta inquietud sobre una obra que quizás todo el mundo conoce, pero pues a veces desconocemos cómo surge esta, ¿no? Entonces, para entender un poco la obra y a su autor, me gustaría que pues analizáramos un poco la infancia de Charles Dickens. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues Charles Dickens, cuyo nombre completo es Charles John Upham Dickens, nació en Portsmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1812. Él pues provenía de una familia de clase media de Inglaterra, de esa época. Su padre era contador naval y su madre era pues ama de casa. La infancia de Dickens se podría resumir en que pues fue muy dura, bastante dura, particularmente por carencias económicas, ya que su padre, si bien ganaba buen dinero trabajando en la oficina naval, todo ese dinero pues él se lo gastaba y usualmente andaba en deudas, o sea, se andaba ahogando en deudas. Sí. Lo que lo llevó a su encarcelamiento cuando Dickens tenía pues alrededor de 12 años, para 1824 en la prisión de deudores de Marsa igual en Inglaterra. Igual a esta edad de los 12 es cuando Dickens comienza a trabajar en una fábrica de tubos para calzado. Para que pues quienes no lo sepan, es esta material que se utiliza para bolear los zapatos actualmente. La cremita es... Sí, la cremita, okay. Exactamente. Usualmente trabajando de una jornada diaria de pues 10 horas, lo cual será bastante, inclusive para hoy día, y pues con una ganancia de 6 chelines. Ah, ok. Digamos que ahí es prácticamente el testigo de estas injusticias sociales, ¿no? Es donde empieza a ser testigo de estas injusticias sociales. Además de que igual, pues, su madre no quería dejarlo, no quería que dejara de trabajar en la fábrica. Estuvo empeñada en obligarlo a trabajar en la fábrica. Hasta que para sus 15 años, 3 años después de que estuvo trabajando en la fábrica, comenzó a trabajar en un bufete de procuradores. Primero como taquiógrafo y después se volvió reportero parlamentario. Que es a partir de esta etapa cuando su visión o su capacidad de observación social se agudiza. Ya de por sí él tiene esa capacidad ya muy desarrollada por todo lo que ha estado viviendo. Es aquí en este punto donde pues esa percepción suya se vuelve más aguda. Estuvo trabajando pues primero como reportero parlamentario, de ahí se volvió ya como tal escritor para periódicos e inclusive dibujante en los llamados sketches by voz o bocetos por voz, que voz era su seudónimo. Okay. Entonces digamos que a pesar de este difícil inicio, ¿no?, en su infancia, de alguna manera él logró pues ser un escritor reconocido, ¿no?, para su época. Pero tengo entendido, y me gustaría que aquí tú nos ampliaras un poco la información, que para 1843, a pesar de que él ya gozaba de cierto renombre, ¿no?, como escritor, pues atraviesa un momento complicado, ¿no? Sí, de hecho, pues su primera novela fue en el 1836. Ya durante esos 6 años, sí, pues se volvió muy famoso tanto en Inglaterra como en otras partes. Por ejemplo, en Estados Unidos era una celebridad. Sin embargo, para 1843, para diciembre más que nada, para ser específicos, él empezó a sufrir de problemas económicos. ¿Por qué? Porque su familia suya, ya que se casó con Catherine Hogarth, igual en el 36-37, si mal no recuerdo,
tuvo 11 hijos con ella, entonces su familia era muy grande, era muy amplia. Además de que a pesar de que era famoso como escritor y novelista, no recibía muchos beneficios de sus novelas, ya que pues no ganaban lo suficiente, y también porque tenía problemas con sus editoriales, ya que se quedaban con la mayor parte del dinero. Ok, entonces a él le tocaba poco. Sí, le tocaba poco en comparación a lo que en realidad debía ganar. ¿Y qué pasa en ese entonces? ¿Ocurre algún milagro o cómo le podías decir? Bueno, como Dickens estaba pues casi en la desesperación, necesitaba de un éxito rápido, pero que a su vez fuera fácil de escribir. Pues surge la idea de A Christmas Carol o Un cuento de Navidad, que también se debe a otra serie de factores además de los monetarios. También pues Dickens se volvió, en sus novelas era muy crítico a las injusticias sociales de la época victoriana, el trabajo infantil, las condiciones horribles dentro de las fábricas, la pobreza extrema y la desigualdad entre clases eran pues temas muy recurrentes en sus obras. Él lo veía, ¿no? Prácticamente. Sí, él lo veía todo el tiempo prácticamente. Además de que pues para esta época la Navidad no es como la conocemos hoy día, era una fiesta pues en declive. Al punto de que varias tradiciones se estaban perdiendo. Por ejemplo, los villancicos, si bien en su buen momento en la época medieval eran bastante conocidos, para el siglo XIX pues se empezaron a perder, de no sé por qué folcloristas lo recuperaron, así como que el intercambio pues tampoco era muy conocido más que por algunas familias burguesas. Igual y ahorita lo podemos tocar más adelantito, ¿no? Porque sí, aquí me gustaría también para nuestro público que nos hables de la obra, ¿no? Ok, bueno, entonces bueno, la obra de Navidad es de su obra, se llama A Christmas Carol o Cuento de Navidad, como lo conocemos en español. Pues básicamente esta obra pues trata sobre la historia de Ebenezer Scrooge, quien era un anciano que trabaja como prestamista, muy avaro, duro con la gente, frío inclusive podemos decirlo, y con un desprecio muy particular hacia lo que es la festividad de la Navidad. Entonces, entonces esta novela se centra en cómo Scrooge, una noche a través de las visitas de 3 espíritus o 3 fantasmas, como quieran decirle, empieza a tener un cambio de actitud tanto hacia pues lo que es la festividad como hacia el trato que da hacia las demás personas. Teniendo un cambio de 360 grados para el final de la obra. Estos espíritus que son conocidos como el espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de la Navidad futura, le enseñan pues varios mensajes, cada uno pues distinto al otro. El espíritu de la Navidad pasada, mediante pues un viaje hacia su propio pasado, le hace reconocer y aceptar que las acciones pasadas lo convirtieron en lo que hoy es actualmente, y que pues debido a todo eso pues se volvió como es, ¿no? Y ahora está el espíritu de la Navidad presente, lo obliga a ver la realidad en la que él vive, o tanto la que él vive como la que viven demás personas. Por ejemplo, él tiene un empleado que se llama Bob Cartridge, él representa la clase obrera de la época en la novela. Vive en una modesta casa, una familia numerosa, y pues tiene un hijo enfermo. Y pues mediante esto pues Scrooge observa cómo pues son las condiciones de vida en comparación, ¿no? Cómo viven los pobres, pero que a pesar de su situación pues ellos sí celebran con cierto entusiasmo la celebración navideña. Y el espíritu de la Navidad futura, que es al menos yo considero que es de los más importantes, le enseña que debe considerar las opciones o sus posibilidades de futuro. ¿Por qué? Porque le enseña que si seguía el camino en el que estaba de ser frío y distante con los demás, simplemente sus acciones no iban a tener ningún impacto ni para él ni para pues la demás gente del pueblo. Eso es en general entonces de lo que abarca la es en general que abarca la novela, que es como mediante estos 3 espíritus que visitan a Scrooge, él pues aprende. Cambia, exactamente. La situación, ¿no? Entonces podríamos decir que es un cuento, es una obra pues de fantasmas y de crítica social y sobre todo ese toque navideño, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta obra en su época? Bueno, se podría decir que fue un impacto pues casi al instante, ya que su publicación en diciembre de 1843
las primeras copias se vendieron como pan caliente, básicamente. La gente pues buscaba conseguir su obra. Además fue un texto, perdón, que pues escribió que en 6 semanas. En 6 semanas, exactamente. Fueron 6 semanas en las que él escribió esta obra. Básicamente fue un tiempo récord, inclusive para una novela pues algo corta, si podemos decirlo así. ¿Sabías que puedes consultar documentos históricos, material audiovisual y todos los episodios de Brújula Histórica por internet? Desde tu buscador entra a www.villahermosa.gov.mx. Luego ve al apartado Archivo Histórico del Centro. Ahí encontrarás todos los episodios y podrás conocer nuestra videoteca, documentos históricos, así como la sección Documentos del Mes. Centro, honestidad y resultados. Oye, Saúl, mira, tenemos entendido, ¿no? Que la Navidad no era como hoy mismo la vivimos, ¿no? Con anuncios, con incluso disfraces, esos villancicos que hoy día escuchamos. Era diferente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo era esa Navidad y cómo de alguna forma pues llega Charles Dickens a cambiarla, ¿no? Bueno, básicamente durante la época cuando se publicó la novela, la Navidad era una fiesta en declive, como ya mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque pues debido a ciertas situaciones, la festividad había perdido tanto su fuerza como pues, podemos decirlo, su mensaje principal en su momento. Entre los factores que jugaron en contra de esta fiesta, pues encontramos la influencia del protestantismo y del puritanismo en la Inglaterra victoriana, en la pérdida de ciertas tradiciones como era pues villancicos o inclusive que algunas otras no habían llegado a expandirse en su momento, como es el actualmente famoso árbol de Navidad. Y también que pues las desigualdades sociales entre ricos y pobres pues obligaban que por ejemplo a la clase obrera se preocupara más por otras cosas. En este caso era el sobrevivir al día porque vivían en condiciones muy miserables, mientras que los burgueses, si bien celebraban la Navidad, eran pues de forma muy dispersa, Okay. en comparación a como la conocemos ahora. Sí, entonces creo que por todo eso lo que tú mencionas, no sé si estoy equivocado, tú me dirás, a Dickens se le considera el padre de la Navidad moderna. Sí, así es. Se le considera el padre de la Navidad moderna, principalmente porque su obra, Cuento de Navidad, envió un mensaje muy fuerte, que actualmente pues la tomamos muy en cuenta durante esta celebración, que son los valores de la compasión, la solidaridad y la unión familiar, así como la renovación moral en esta festividad. Okay. Todo gracias pues a su obra que pues, y repito, fue un catalizador para que esto pues, se hiciera posible. Y entonces podríamos decir que también de aquí se despliega esta cuestión de dar obsequios, ¿no? Dar regalos, ¿no? Sí, de hecho, también aparte de la novela buscaba que la clase adinerada de la época apoyaran a las clases bajas, lo cual pues funcionó en gran medida, tan así que incluso a Dickens se sorprendió. Él se puede decir que esperaba que la novela tuviera un impacto, pero no el nivel de impacto que al final tuvo. Está interesante, ¿no? Ya para ir cerrando el tema, y me gustaría que aquí nos dijeras bueno, la importancia de la obra, pues la tenemos de simple vista. Hollywood, se ha ido adaptando a diversas películas, musicales, ¿no? Me gustaría que me dijeras entonces, ¿cuál es el legado que dejó Dickens, ¿no? Entonces, con esta obra. Bueno, el legado que dejó Dickens, gracias a esta obra, pues básicamente es la celebración moderna que actualmente tenemos de la Navidad, que son pues esta celebración de fiesta, unión, regalos y tradiciones que pues actualmente son muy conocidas y muy diversificadas a nivel global, así como el mensaje de la compasión, la unión familiar, la solidaridad entre nosotros como seres humanos y la renovación moral, que de hecho igual pues se supone que la novela de Dickens esperaba que pues este mensaje fuera pues perdurado por siempre, no solamente pues en esta época.
Pero sin embargo, pues en esta época es cuando este mensaje más Cobra más fuerza, ¿no? cobra más fuerza, Sí, exactamente. sí, que es el mes en donde todos se perdonan, Sí, se abrazan. exactamente. Ya después pasa, pero se olvida, ¿no? Pero entonces la obra en sí estaba enfocada a que pues fueran valores que perduraran. Sí, exactamente. Interesante. Y aquí me gustaría también mencionar, ya para ese entonces se usaban estos, árboles, ¿no? Navideños, ¿no? Sí, pero pues eran una tradición muy poco conocida. Digo, tardó mucho en salir de Alemania en su momento. Yo creo que luego ya, perdón, aquí esto con la obra de Dickens, al momento que se traslada a, pues, adaptada a películas como de Hollywood, creo que ya se le dio ese toque, ¿no? Que hoy día conocemos, lo explotó todavía más, ¿no? Con los regalos, que luego también podemos decir que son regalos, que dar regalos, ¿no? Podría ser, no sé. Ya son muy banales, ¿no? Creo que ya se pierde en sí un poquito el mensaje de Charles Dickens, que no es tanto de dar el mejor regalo o el más caro, ¿no? Sino ser compasivo con el compañero, ¿no? En esos momentos. Sí. No sé, me gustaría saber si quieres añadir algo más al tema. Bueno, pues me gustaría añadir que pues, actualmente la celebración como que se inclina mucho al consumismo. Ajá. Sí, güey, ha sido una constante ya actualmente podemos decirlo, desde el siglo XX para hoy día. Sin embargo, considero que el mensaje de Dickens aún perdura. Tal vez algunos no lo recuerdan o lo olvidan, pero considero que su mensaje aún cobra fuerza a partir de esta fecha y debería ser siempre que deba cobrar fuerza, tanto no solamente en Navidad, sino por siempre. De una forma, podemos decirlo a nivel pues universal, Que perdura, ¿no? sí, que perdura. No, interesante. Y bueno, aquí en México sabemos que pues el primer árbol de Navidad, Sí. justamente aquí como dato, pues justamente llegó con Maximiliano de Habsburgo, Sí. ¿no? En la época de la intervención francesa, que fue de los primeros que puso su árbol de navideño y que impactó a todas las personas que llegaban a Sí, visitarlo y lo veían y se quedaban emocionadas. Y ahí fue que empezamos ya como que a... Sí, aquí en México a adoptar esa tradición. Es correcto, muy bien. No me queda más que agradecerte, Saúl, un tema muy interesante y me quedan también agradecerles a ustedes que nos ven y esperamos que no se pierdan el siguiente capítulo de Brújula Histórica. Muchas gracias.